El Señor te bendice, hermanos. Seguimos viendo lo que es identidad. Vamos a, vamos a ver Romanos 8, del 1 al 2, 8, 1 y 2, que dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí yo antes leía este versículo y parecía que la segunda parte de este primer versículo era una condición. Yo pensaba que decía: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la condición es: si no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, yo pensaba que andar conforme a la carne es que, pues, de pecar. Si yo pecaba como hijo de Dios, entonces, andaba yo conforme a la carne, porque pecaba. Entonces, para andar, conforme al Espíritu, pues tendría que no pecar. Entonces para mí era imposible. Sigue siendo imposible. Imposible porque muchas veces yo la riego, entonces estando en la carne. Por eso también yo pensaba que ese versículo de la segunda parte era una condenación, una condición, perdón. Pero al leerlo bien dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí dice quiénes son los que están en Cristo Jesús: los que no andan conforme a la carne. O sea, tú no andas, tú si ya creíste en el Señor Jesús, tú ya no andas conforme a la carne. Porque si nosotros seguimos viendo en Romanos 8, que me gustaría que ustedes leyeran en Romanos 8, las personas, la gente que anda conforme a la carne, son las personas que pecan, no les queda otra que pecar, que cuando pecan, o sea, buscan el pecado, su estilo de vida es pecar. Cuando pecan no sienten tristeza, no sienten dolor, no sienten arrepentimiento, no sienten, o sea, es parte de su vida el pecar, y no sienten feo. Esos son los que andan conforme a la carne. Ahora, si tú pecas, o sea, sí pecas, pero tú ya no andas conforme a la carne. Aquí nada más está reafirmando que si tú andas en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación, porque tú ya no andas en la carne. Eso es, tú ya no andas en la carne. En el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. O sea, la ley La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya me liberó del pecado y de la muerte. ¿Por qué del pecado? Porque ya no vivo yo en la carne. Sí peco, pero ya no vivo en la carne. Y de la muerte no es que no, sí vamos a morir nosotros físicamente, pero tú antes de creer en el Señor Jesucristo estabas muerto espiritualmente. Estabas muerto espiritualmente, pero cuando creíste en el Señor Jesús, naciste, viviste y vives. O sea, ya tu espíritu está vivo. Por lo tanto, si tu espíritu está vivo, tú vives la ley del espíritu, ya no vives la ley de la carne. Pero aún opera la ley del pecado y de la muerte en mí. Sí, o sea, sí, ¿por qué? Porque todavía la regamos. Hermanos, todavía nosotros ¿por qué? ¿Y saben por qué? Porque es una ley. O sea, una ley, el apóstol Pablo la llama que es una ley. O sea, una ley. Entonces una ley no es tan fácil quitar o hacer a un lado una ley. O sea, no es porque es una ley. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Esa ley puede ser vencida por otra ley mayor, que esa es la ley de vida en Cristo Jesús. Les voy a poner un ejemplo. Es como la ley de la gravedad. Es una ley. O sea, no se puede quitar esa ley. Aunque tú digas: yo no creo en la ley de la gravedad y renuncio a la ley de la gravedad, no creo, no vuelvo a creer en la ley de la gravedad. Si tú subes unos escalones y quieres caminar y te saltas, te vas a caer. Porque aunque tú no creas, ya te vas a caer, porque es una ley.
una ley establecida. Entonces es igual a nosotros. Y si es que ya soy cristiano, entonces ya no voy a pecar porque ya vivo yo bajo la ley del Espíritu, el que da vida. Entonces ya no voy a pecar. No, imposible que peque. ¿Cómo no? Claro que vas a pecar. ¿Por qué? Porque la ley del pecado es una ley. Pero hay otra ley que vence, una ley mayor que vence esa ley. Y hablando de la ley de la gravedad, hay una ley que vence esa ley, que es la ley de la aerodinámica, que es la que utilizan los aviones. A pesar que la ley de la gravedad, los aviones con todo lo de planear, las turbinas que suben los aviones, si lo vemos volando, ¿por qué no se caen? Porque ellos tienen otra ley mayor. Sigue habiendo esa ley de la gravedad, esa ley que no puede ser quitada, pero esa ley de la aerodinámica es mayor, por eso los aviones pueden volar. Así nosotros, la ley del espíritu es esa ley de aerodinámica, o sea, que está sobre la ley de la carne. Y mientras estemos en esa ley, no vamos a someternos a la ley de la carne. En Romanos, el apóstol Pablo en Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado, o sea, nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Ahora, muchas veces nosotros tratamos de hacer morir el viejo hombre, o sea, lo que éramos antes, es que ya voy a crucificar, voy a hacer morir mi viejo hombre, el que era antes. ¿Y sabes por qué no? Y entonces nos frustramos. ¿Y saben por qué nos frustramos? ¿Por qué? Porque ese viejo hombre ya está muerto. Y debemos de creerlo, y ahí entra la fe. Ese viejo hombre ya está muerto. Dice nuevamente Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado. O sea, muchos cristianos no pueden vivir esa vida abundante. ¿Por qué? Porque están luchando, que tienen que morir ese viejo hombre, y ya ese viejo hombre ya, ya murió, y eso ocurrió hace más de 2000 años. Y eso lo debemos entender por fe. Tenemos que entrar en la experiencia por fe, debemos de creer. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces nuestra fe no, que nosotros vamos a tener fe, se va a fortalecer nuestra fe. Conforme nosotros leamos la palabra de Dios, busquemos de Dios, leamos la palabra de Dios, nuestra fe se va a fortalecer. Y nuevamente quiero recalcar eso, tú no puedes decir yo tengo fe en Dios si no lees la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces, si tú no lees las sagradas escrituras, hermano, no me digas que tienes fe en Dios, porque ¿cómo puedes tener fe en alguien que no conoces? En Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nosotros ya morimos, y debemos de creerlo por fe. O sea, estamos tratando de llegar a ser lo que ya éramos. Y esto ocurre con muchos creyentes. No podemos hacer nada por nuestro propio empeño, lo que ya Cristo ya hizo, hermanos. Muchos cristianos, ¿saben cuál es el error? Que muchos cristianos están tratando de mostrar que la Biblia es verdad por por medio de su forma de vida. Y saben que nunca va a resultar eso. Aceptamos lo que Dios dice, que es la verdad, y vivimos en conformidad a ella. Por eso dice, nosotros somos santos, no, nosotros no somos buenos para ser santos, sino la palabra de Dios que dice que somos santos, y vivimos en esa conformidad. ¿Por qué? Por fe. Y eso, hermanos, y ahora si nosotros tratamos de verificarlo por nuestra propia experiencia, pues nunca lo vamos a lograr.
por eso el apóstol Pablo se enoja. Y eso se tiene que ver, digamos, con los Gálatas. En el libro de Gálatas 3, 2 y 3 esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. O sea, muchos cristianos quieren ser buenos para agradar a Dios. Muchos cristianos quieren ser buenos para estar seguros de su salvación. Y eso es lo que le pasó a los Gálatas. Ellos se habían salido de tantas leyes que había que no podían cumplir y pensaban que si ellos podían sobrellevar la ley, Dios iba a tener misericordia de ellos. Y ellos salieron de eso y nuevamente vuelven a entrar. Y hay una versión a donde dice, oh Gálatas, si serán estúpidos, así esa versión dice, si serán estúpidos, dice, ¿cómo es posible entonces, que vuelvan otra vez a las cosas de la carne? Y no es por fe, por obras y no por fe. Y muchas veces muchos cristianos piensan, es que tiene que morir mi viejo hombre, por eso voy a ser bueno, para que Dios se agrade de mí, para que Dios me bendiga, porque si soy bueno, Dios va a ser bueno conmigo. Y no, hermanos, porque todo es por fe. Somos salvos por la fe. Y andamos y vivimos por la fe. Hemos sido santificados por la fe y seguimos siendo santificados por la fe y solamente por la fe. No somos salvos ni santificados por nuestra conducta, o sea, tú no eres salvo ni santificado por tu conducta, sino por la forma en que creemos. La obra expiatoria de Dios cambia a los pecadores en santos. El cambio es radical, o sea, el cambio es radical. Cuando aceptamos a Jesús, automáticamente cambiamos nosotros de pecadores a santos. Pero la regeneración empieza en el momento que nosotros aceptamos. O sea, empieza a haber un cambio, muchos es muy rápido, otros poco a poco, pero ese cambio, o sea, ese cambio lo vamos a ver en nuestro proceso de santificación, no para salvación, sino como una forma de agradecimiento a nuestro Señor. Y esto va a ser solo que por fe. Bien, nosotros cuando apenas creemos en el Señor Jesús, éramos como un pedazo de carbón. Entonces, ustedes saben que del carbón salen los diamantes. Ahora, éramos un pedazo de carbón sin atractivo, frágiles, sucio al tocarlo. Sin embargo, con el tiempo y la presión, fíjate, con el tiempo y la presión, el carbón se endurece y se hace hermoso. Aunque el trozo original de carbón no es un diamante. O sea, fíjense, el trozo original de carbón no es un diamante, pero ese trozo de carbón tiene todas las características, todas las sustancias necesarias para ser un diamante. Imagínense, o sea, ese carbón así sucio, feo, tiene todas las sustancias necesarias para ser un diamante. Ahora mismo eres un diamante, pero ahora mismo somos unos diamantes en bruto, bueno, y a veces más brutos que diamantes, pero somos diamantes en bruto, pero dando el tiempo y la presión, seremos como un diamante que va a revelar la gloria de Dios. Ahora, nosotros en 1 de Pedro 5 al 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea, tenemos que ser humildes, humillarnos al Señor. Quiere decir que tenemos que ser humildes, tenemos que obedecer a nuestro Señor. ¿Para qué? Para que un día nos ponga en el lugar que debemos estar. Dice, echando en el 7, dice, en el 5:7, en primera de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Salmo 27:1 dice, Dios es mi luz y mi salvación, ¿por qué habré de temer? O sea, ¿por qué habremos de temer? Si aquí dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, entonces, ¿por qué habremos de temer? Tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjense, dice, resistir firmes en la fe, o sea, resistir. ¿Qué es resistir? La definición de resistir es que es una fuerza que se opone a otra fuerza. Ese es resistir. Es una fuerza que se opone a otra fuerza. O sea, ¿cuál es tu fuerza para resistir? En el versículo 8 dice, ser sobrios y velad. Esa es la fuerza que ustedes tienen. Y la fuerza que tiene el diablo es que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, tenemos con nuestra fuerza, tenemos es una lucha de fuerzas. ¿Cuál es nuestra fuerza? Es que seamos sobrios y velemos. Hay que velar. Esa es nuestra fuerza. Y la fuerza del enemigo es que no, es el devorar. Por eso nosotros tenemos que resistir a eso. En el 9 dice, al cual resistir firmes, ¿en qué? En la fe. Nuevamente viene la palabra fe. ¿Cómo vamos a resistir firmes en la fe? Pues leyendo la palabra de Dios y buscándole a Él. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, lo que te está pasando, le está pasando a todos. A todos. Volvemos al 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, las presiones, la ansiedad, esa presión, esa presión que hay, y dice la palabra en el versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos, esos padecimientos son los que van a ejercer mucha presión. Nosotros que somos carbón, es un pedazo de carbón, los padecimientos, las presiones, esas son las presiones que con el tiempo nos vamos a convertir en ¿qué? En diamantes. Es por eso que tenemos sí padecimientos, pero eso no solo en nosotros, porque a veces decimos, ay Dios mío, ¿por qué me pasa a mí? No, en todo el mundo, a todos los hijos de Dios nos pasa eso, pero esa presión y el tiempo va a hacer que nosotros nos convertamos en ¿qué? En diamantes. O sea, entonces somos hijos de Dios vivos y libres en Cristo. Somos vivos y libres en Cristo. Necesitamos adorar a Dios por todo lo que ha hecho y descansar en la obra consumada de Cristo. Necesitamos oír reiteradamente la maravillosa identidad y posición que ya tenemos, o sea, la identidad y posición que ya tenemos en Cristo. Luego estaremos mejor preparados para recibir las instrucciones y asumir nuestra responsabilidad para vivir la vida cristiana. Hermanos, nosotros tenemos la ley
de vida en Cristo Jesús. Y esa ley es más grande que la ley de la carne. Dios les bendiga, hermanos.